pasa YouTube? Aquí estamos en el gimnasio Monster Factory en Coruña. Es el primer vídeo de una serie para mi pase al Olimpia y para competir al Olimpia en Classic Físico. Hoy lo que vamos a enseñar es el leg day. Somos a 14 semanas del Olimpia, entonces hay que darle fuerte. Vale, de primero vamos a empezar con aductor, como siempre. Empezamos con aductor, ¿por qué? Porque es el músculo el más largo de las piernas. También es un músculo que va a estabilizar la rodilla. Entonces a mí me gusta mucho empezar con este movimiento, te calienta para todas las sesiones después y tienes muy buenas sensaciones. Normalmente el aductor es un músculo que se suele dejar siempre para el final de la sesión. Nosotros lo hacemos al principio primero porque el orden de ejercicios se supone que primero tienes que dar prioridad a los músculos fuertes y al final el aductor es un músculo que cambia por completo la perspectiva de la pierna, ¿vale? Y luego lo que dice él también, te da mucha seguridad a nivel articular y luego pasaremos también a femoral sentado por lo mismo, porque un curl de una flexión de rodilla da mucha seguridad para los ejercicios posteriores, ¿vale? Hay que darle. Bueno, segundo ejercicio, femoral sentado. Hemos puesto el roller por la espalda para quitar el trabajo de las lumbares, porque siempre la gente trabaja mucho con las lumbares cuando hay mucho peso, pero de esa manera es muy complicado de ayudarse con las lumbares. La clave es de quedar el abdomen apretado, controlar la carga y ir al fallo. El fallo técnico, porque si tú te mueves por todos lados, la serie no cuenta. La serie prácticamente es igual que en aductor. 3 series efectivas, entre unas 10-15 repeticiones, subiendo un poco de peso. Y nada, en esta máquina, por ejemplo, que no es tensión continua como el aductor, lo que buscamos no es un recorrido completo al final, porque al inicio del movimiento no hay tensión. Entonces acaba un pelín antes y siempre sí. lo que dice atrás, el curl femoral al máximo, siempre la máxima flexión. Última serie aquí. Hemos hecho. Vamos a hacer ahora el SRDL, o peso rumano como lo llamáis los españoles. Otro movimiento de femoral muy importante para toda la cadera posterior. Es así, si quieres tener femorales gordos, un culo y una espalda, es el ejercicio que hay que hacer. Sí o sí, no hay otra manera. Entonces esperamos que él acabe su última serie y después al RDL.
arriba, son los que Eso es. Aquí la clave es de echar la cadera por atrás, estirar al máximo los femorales y de apretar cuando estás arriba, apretar el culo, intenta grabar el suelo para activar los femorales también. Eso es un secreto. retroversión de cadera arriba. Cuando acabamos la concéntrica, retroversión de cadera, no extensión. Y la tensión cambia por completo. El mejor ejercicio para la cadena posterior del largo. El mejor. ¡Qué buena! ¡Va! Eso es. Vamos. Otra, va. ¡Va! ¡Ey! Eso es. Más fuerte, fuerte, fuerte abajo. ¡Va! ¡Va! Fuerte. ¡Va! Bien. Trabajado los femorales, los aductores y ahora vamos a trabajar y a enfocarnos en los cuádriceps. Aquí vamos a hacer la true squat con una plataforma para tener elevaciones en el talón para enfocar todavía más en el cuádriceps. Para toda la gente que tiene dificultades para desarrollar los cuádriceps, compráis esto. Con una plataforma así que al final haga que hagas una extensión de tobillo, lo que haces es acortar la cadena posterior. De la otra manera, si no tuviera plataforma, estaría más estirada y incidiría mucho más en femoral, isquios, glúteo. De esta manera no. O sea, ya esta máquina, el perfil de resistencia que tiene es de tensión continua desde arriba, porque es pendular. Y a diferencia del péndulo, al ser un péndulo vertical, arriba ya hay tensión, porque te echa para atrás, es continuo. Con la plataforma, todo el cuádriceps. Es el mismo sistema de entreno que aplicamos por todo, casi. Es un top set entre 5 y 9 repes y después hacemos un back off set que debe ser entre 9 y 15. Entonces estamos aproximando todavía y cuando vamos a hacer el top set ya veréis que es un top set. Bueno, siempre hay la charla de cuándo voy a poner, porque tengo que preguntar a José qué piensa. Porque José me conoce más que yo. Va a hacer Antoine la top set, la serie pesada. Como podéis ver, está acojonado, está cagadísimo y eso es porque lo va a pasar mal. Así que vamos a ver qué sale ahí.
¡Ah! Solo, fuerte. Va. 5 solo. Va. Dos bien, fuerte abajo. Va. Fuerte. Venga, 6 más 2. Va. Va. Juan, va. Vale, fuera. Muy buena, tío. Eso fue la buena. Fuerte. Va. Fuerte. Va. Va. Puedes bien. Va. 7 solo. 7. Fuerte. Va. La buena. 4 solo. Va. Bien. Va. Otra. Vale. Va. Solo. Para mí, siempre casi es peor la back-off que la top set, porque hay más repes y el corazón es un poco la límite. Pero bueno, trabajo hecho en los dos. En el top set y en el back-off hemos mejorado las marcas en los dos. Entonces, por el momento, muy feliz por la sesión. No sé cómo voy a acabar, pero bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la prensa. Tenemos suerte de tener una prensa Gimleco horizontal que también tiene un poco de movimiento pendular. Lo vamos a hacerla en la punta de los pies para tener un giro mucho más amplio y de esta manera estirar más el cuádriceps, tener más flexiones de las rodillas y todo esto para mejorar los cuádriceps. Lo bueno que tiene esta prensa es que es pendular también. Entonces, a diferencia de la otra, que es de 45 grados y va lineal, no llega a haber una flexión completa de cadera, ¿vale? En esta sí, porque al ser pendular te permite al mismo tiempo que una flexión completa de rodilla, una flexión completa de cadera, es decir, te quedas ahí. Y va muy bien para el glúteo y para los cuádriceps, va brutal. Buena serie otra vez. He mejorado la marca. Entonces, perfecto hasta ahora. Ahora el back-off y después algunas cosas más. Y oxígeno, por favor. Eso sí, también. Pero tenemos suerte, aquí no hace tanta calor como
en el sur de España O en Brasil. o en puto Brasil. Cuando sales de ahí, yo tengo los cuádriceps vibrando, tío. Ponte esto, true squat, tiramos una talla. Está muerto ahora. Tapó, bro. Solo. Ahora lo que vamos a hacer es el leg extension, que es más un ejercicio analítico para terminar de quemar los cuádriceps, meter lo más sangre posible en los cuádriceps después de hacer ejercicios con más fuerza, dijimos, pero ahora son analíticos para puro el cuádriceps. Entonces vamos a meter lo más sangre posible dentro. En los ejercicios analíticos lo que hacemos siempre, lo que creemos que se debe hacer, la mayoría son en poleas, entonces la tensión es continua durante todo el recorrido, o sea, ya cuando estás arriba ya te empuja a una excéntrica con tensión, ¿entiendes? Entonces siempre apretamos en tensión, en abductor hacemos lo mismo, en femoral hacemos lo mismo, todos los ejercicios que son en poleas apretamos un segundo o medio segundito en tensión y luego controlado, siempre. En una prensa, por ejemplo, como la de allí, no podemos hacer eso, porque arriba ya no hay tensión al extender la rodilla. Estoy muerto. A José y a mí nos van a poner ahí, en vez del otro. Los muertos. Vamos a hacer un tablón de muertos. Yo no soy nadie por tener uno. El mejor entrenador de Galicia. El que entrena a gente fuerte pero no está fuerte. ¿Cómo era eso? Empezar un entreno de pierna haciendo extensiones al fallo es un error completo. Es un completo error. ¿Por qué? Porque te va a lastrar a los ejercicios que realmente son mucho más importantes. Es decir, eso que hablamos al principio. Tú cuando empiezas una sesión de entrenamiento, empiezas la sesión en el orden de importancia de los ejercicios que le puedes sacar más rendimiento. Si tú empiezas con un ejercicio analítico que te va a desgastar por completo, casi por completo el cuádriceps, luego vamos a venir a la true squat, vas a estar fundido. Y si lo haces a modo calentamiento de rodilla es también un error. ¿Por qué? Porque el mejor calentamiento de rodilla es con una flexión, no con una extensión. Esto quema. Hay muchísima sangre en los cuádriceps ahora, pero es lo que queremos. El pump, el bueno pump. Y faltan, creo, las búlgaras y algo para el glúteo, entonces el hip thrust, porque es muy importante de hacer el hip thrust para tener tamaño en el glúteo
porque si no tienes tamaño en el glúteo, nunca vas a salir con rayas en la tarima. Entonces siempre la gente me pregunta por qué tengo rayas en el culo, solo de hacerlo y también de saber sufrir y saber aguantar el hambre. Y eso la gente no lo aguanta mucho. Solo hablan de hacer dieta, pero se ve en la tarima que no lo hacen verdaderamente. Mucho le pondrá 300, eso sí. Aplicación 5 por 140. 140, sí. Ah, está haciendo banca. Sí. Wow. Hemos terminado con las extensiones. Ahora también un ejercicio muy divertido, las búlgaras. Vamos por eso. Lo importante aquí es de quedar recto, con la espalda recta y bajar, porque si te pones por delante vas a poner la tensión en el glúteo y aquí no queremos trabajar el glúteo. Siempre vamos a tener un poco de tensión en el glúteo, es normal, pero la mayoría del trabajo debe estar hecho por el cuádriceps. Hacemos también las 3 series efectivas, entre 10-12 repeticiones más o menos, con parada abajo, en tensión. Ponemos el acolchado, porque al levantar el talón das también más estiramiento a la cadena posterior, la tensión digamos que abajo es más continua, ¿vale? No es lo mismo que ponerlo en el suelo. Damos un poco más de recorrido. Lo hace por la mancuerna con la cámara. Si no había cámara, no lo estaba haciendo. Es mi tercer día de pie. Al quinto. No hay más ejercicio, ¿no? No hay más ejercicio. Y apuntones. Buena serie otra vez. 40, 12 repes. Muy bien. Se ve que estoy feliz. Va. Va, fuerte. 2. Venga, venga. Casi muerto, pero no completamente. Falta hip thrust. Vamos a hacer 3 series de hip thrust, igual que las búlgaras. 3 series efectivas, entre unas 10, 12, 10, 15 repes al fallo. Y la misma técnica que la extensión de cadera en el RDL. O sea, cuando hacemos la extensión de cadera no hacemos una hiperextensión, hacemos una retroversión, es decir, metemos el culo para adentro. Al final una hiperextensión lo único que hace es cargar la lumbar. Con una retroversión de cadera la tensión se va toda al glúteo. Una cosa es que
nosotros hacemos bodybuilding, no hacemos powerlifting. Entonces, mi manera de pensar es la siguiente, es de hacer la serie la más difícil posible con el peso que ponemos. No es decir de poner un peso ligero, pero poner un peso bastante pesado, pero con una técnica perfecta, controlando el peso y hacer esta serie lo más difícil posible con este peso. Es la diferencia la más grande que hay entre el powerlifting y el bodybuilding. El powerlifting es solo de mover el peso de A a B. El bodybuilding es de mover el peso de A a B, pero con intención, con conexión con el músculo que queremos trabajar y con control. Eso es la diferencia. En este ejercicio, que es puramente una extensión de cadera, es imposible hacerlo bien con mucho peso. Es imposible. Porque cuando metes mucho peso, quieres hacer una retroversión de simplemente este movimiento y es imposible. Estás haciendo lumbar, erector, femoral, estás haciendo de todo menos lo que tienes que hacer. Sí, pecho para ahí. Y aquí de empujar solo con el talón y no tener el pie plano, permite de enfocar más también en el femoral. Tenéis que probar esto. Con esto vais a sentir el femoral y el glúteo. Es lo mismo que hicimos en la true squat, pero al revés. Estamos estirando la cadena posterior. Es al revés justo. Normalmente todo está jodido. Cuádriceps, femoral, culo, cabeza, ojos, todo. Cuando te duele detrás de los ojos, sí, es que ese es el punto perfecto. Sí, quiere decir que el sistema nervioso está jodido. Está perfecto. También hay que tener en cuenta una cosa, o sea, ahora Antoine está comiendo mucho, no está cerca de la competición y por eso también hacemos un volumen alto, pero a medida que se va acercando la competición lo bajamos. Sí, yo también estoy acostumbrado a este tipo de entreno. Claro. Es que yo hago esto desde años, entonces para mí es un volumen normal. Obviamente no, pero no, para la gente que quería probar este entreno, no es para todo bueno, hay que bajar un poco el volumen porque si no, no vais a aguantar. Y nosotros tenemos la suerte de que en este gimnasio son casi todas máquinas guiadas y al final los movimientos con máquinas guiadas no te fríen tanto el sistema nervioso como con un peso libre, que no tiene nada que ver. Entonces eso lo aprovechamos más. Es verdad. Tenemos suerte con el gimnasio porque hay muy buenas máquinas y podemos trabajar de manera muy eficiente. El mejor gimnasio de España, sin duda. Sí, para mí sí. Bueno, hemos terminado el entreno de pierna, que es el segundo en la rotación, donde empezamos con el LDL, como hemos visto en el vídeo. Después hemos hecho algunos ejercicios de cuádriceps y hemos terminado por el hip thrust. Fue un entreno muy intenso y es lo que vamos a hacer todas las semanas, porque bueno, tenemos un objetivo en mente que es el Olympia y para eso hay que trabajar. 14 semanas. Sí, 14 semanas para llegar al Olympia, en la mejor forma de mi vida. Entonces cada entreno debe ser intenso, al máximo de mis posibilidades y hacer todo lo más perfecto que pueda. En todos estos entrenos, al final, lo que os vamos a ir enseñando es que la intensidad siempre debe estar aquí, siempre. Intensidad que no peso, no es lo mismo. Intensidad siempre alta y a medida que pasen las semanas
pues el probador de Antoine seguramente le irá bajando comida, el rendimiento que cae, y para tener la intensidad alta lo que tenemos que hacer es ir bajando un poquito el volumen, intensidad siempre alta. Sí, sí, porque hoy fue un entreno con bastante volumen y por eso, como lo dijo José, durante las próximas semanas, cuando la comida va a bajar, vamos a bajar un poco el volumen para poder recuperar, porque es lo más importante durante la preparación, es de poder recuperar de los entrenos. Al final es un vamos viendo, quiero decir, no hay una periodización escrita que deba ser como tal, porque es imposible. Cada día te levantas de una manera distinta, o sea, no puedes ir en base a un papel, puedes tener una base, pero ya en función a eso ir moldeando, y según te encuentres pues ir ajustando. Pero hoy fue un buen entreno, hemos mejorando cada marca, y ahora cada semana me estoy notando con más fuerza, que es normal porque estoy comiendo bastante y con muchas ganas de empezar la preparación en 2 semanas. Vamos por eso. Por un top 10. Sí, es el objetivo, el Por top un 10. top 10. Es lo que vamos a lograr, espero. Con trabajo podemos lograr cualquier. Entonces, el top 10.